Hola, bona tarda, amics i amigues de Casal Mèdia, un dels programes de Catalunya Avui específicament, un dels programes de Casal Mèdia, la plataforma audiovisual del Casal de Catalunya de Buenos Aires, República Argentina. Avui tenim un invitat molt especial i li demano al meu col·lega Ariel que em faci la presentació. Perfecte, gràcies, Manuel. Bona tarda, bona nit des de Catalunya. Bona tarda. Farem el programa en castellà per difondre el vostre mensaje. Hoy nos acompaña, no cabe la presentación, el señor presidente Artur Mas, no expresidente, como dicen los americanos, el que fue presidente sigue siendo presidente, así que un gusto tenerlo, señor Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a la deferencia de comunicarnos en castellano para nuestra audiencia. Comencemos ya mismo. Para quienes no estén al tanto, el presidente Mas fue presidente de la Generalitat del año 2010 al 2016, en lo que personalmente a mí me parece que fue un impulso muy importante para el independentismo, a partir del cual año a año se van motorizando nuevas iniciativas y con un nuevo vigor. No fue gratuito, ya que en su referéndum en el 9 de noviembre de 2014, a partir de ese referéndum que fue criticado y prohibido por el Estado español, le ha generado ciertos problemas, no solamente a él, sino a 34 altos funcionarios de la Generalitat. Entre ellos, bueno, una sentencia que salió hoy del Tribunal Constitucional respecto a multas y a embargos. ¿Cómo está esa situación, presidente? Pues mire, esta situación la estamos padeciendo personalmente y políticamente porque el Estado español decidió, cuando se alumbró este movimiento soberanista catalán, decidió, en vez de sentarse en una mesa y hablar, dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo y de negociación, decidió iniciar la vía de la represión. Y la represión fue policial en octubre del 17, pero también ha sido sobre todo judicial. Y ahora estamos metidos en esa represión. Es cierto que hace unos pocos meses hubo unos indultos para la gente que estaba en prisión como consecuencia de las consultas soberanistas que se han hecho en Cataluña. Que hubiera gente en prisión era una monstruosidad, pero finalmente fue así. Esta gente ahora está libre, pero siguen inhabilitados para ejercer la política de gobierno o de parlamento, y muchos de nosotros hemos sido represaliados por otro órgano del Estado español que se llama Tribunal de Cuentas, que es el que nos pide responsabilidades contables por nuestra acción política. Y esto conlleva, pues, el embargo de nuestros bienes personales. En mi caso concreto, por ejemplo, de mi vivienda habitual, de mi piso, concretamente en Barcelona, y con la amenaza, para otra gente también y para mí mismo, de que esto no termine ahí, sino que vaya más allá y nos puedan llegar a embargar incluso, pues, nuestros ahorros, nuestras cuentas corrientes o una parte de nuestros salarios o pensiones. Estamos ahí, por tanto, en una situación, pues, delicada, en una situación muy comprometida, pero finalmente, pues, coherentes con la defensa de nuestros ideales y de nuestra acción política, que ha sido siempre democrática, ha sido siempre pacífica. No ha habido ningún atisbo de violencia en ese movimiento soberanista catalán. Defendemos un ideal, se puede estar de acuerdo o no con ese ideal, pero finalmente es legítimo que lo hagamos así. Y ustedes forman parte también de un país que en su momento, pues, prefirió ser independiente en vez de dependiente, ¿no? Pues nosotros estamos un poco en la misma situación, 2 siglos después. Presidente Mas, yo quisiera hacerle una consulta. Durante su gestión se convocó el referéndum del 9 de diciembre de 2014. ¿Qué diferencia de objetivo había entre ese referéndum, la convocatoria a ese referéndum, y la del 1 de octubre de 2017? Pues mire, de hecho, lo que ocurrió en noviembre del 14, la primera consulta soberanista, fue el primer paso hacia ese objetivo, y 3 años después se organizó una segunda consulta, un referéndum, que pretendía, a diferencia del primero, poder llegar
a la independencia lo más rápidamente posible. La primera consulta en el año 14 era la primera prueba, era ver cómo respondía la sociedad catalana, qué ocurría. Hacía 3 siglos que no podíamos votar a favor de la independencia de Cataluña, por tanto era un hito histórico, pero 3 años después se intentó que aquel primer paso se convirtiera en un paso definitivo. La diferencia, ¿quién la marcó? Pues fíjese usted, no la marcó el pueblo de Cataluña, porque el pueblo de Cataluña se comprometió igual en la consulta del 14 que en la consulta del 17, exactamente igual. La diferencia la marcó el Estado, el gobierno español. En noviembre del 14 decidieron que aquello, pues, decidieron no mandar a la policía para parar el primer referéndum, y 3 años después decidieron que había que mandar a la policía para secuestrar las urnas y para impedir el voto de la gente. Esa fue la diferencia. Por tanto, la diferencia, insisto, no la marcó el soberanismo catalán, la marcó fundamentalmente la actitud del Estado español. Sí, justamente podemos decir que incluso todo este movimiento, este auge del independentismo tiene mucho que ver con el Estatuto de Cataluña del 2006, que cuando se aplica en el 2010 no tiene nada que ver, y yo creo que eso ha generado esta repulsa, ¿no es cierto?, y estas ganas de decir, bueno, tanto diálogo, no vamos a ningún lado con este diálogo. Entonces, son las mismas medidas del Estado español las que van generando, me parece a mí, los incentivos para la independencia, ¿no? Bueno, esto es exactamente así como usted dice, Ariel, porque fíjese, si el Estatut de Cataluña del año 2006, que había sido pactado en las Cortes españolas, yo concretamente tuve también un papel ahí, pues, protagonista, no porque fuera presidente en aquel momento, como jefe de la oposición, se consiguió pactar en el Parlamento español, se consiguió pactar entre 2 parlamentos, el Parlamento español y el Parlamento catalán. Hubo un referéndum en Cataluña, aquella vez sí, que era obligado por ley, y se ganó el referéndum a favor del estatuto. Por tanto, teníamos todas las condiciones para que un nuevo estatuto de autonomía pudiera prosperar, ¿no? Y aquello, pues, que había seguido todos los filtros y todo el curso legal habido y por haber, entre el Partido Popular, que presentó un recurso, y el Tribunal Constitucional de la época, que acabó, pues, abortando partes sustanciales de aquel estatuto de autonomía, pues se cargaron el invento. Y aquel invento, probablemente, si hubiera permanecido en el tiempo, hubiera evitado que después pasaran las cosas que han pasado en Cataluña. Pero ahí el Estado, una vez más, no quiso asumir que Cataluña tuviera más autonomía y más autogobierno, incluso dentro de un marco español y dentro de un marco constitucional, y ahí puso la semilla para que mucha gente en Cataluña dijera o pensara que la vía de la autonomía y del autogobierno ya habían llegado a su fin, que eso no tenía recorrido y que había que intentar una nueva vía para conseguir un objetivo que para nosotros es fundamental, que es gobernarnos a nosotros mismos tanto como sea posible. Eso se puede hacer dentro de un marco español, que es como lo habíamos intentado siempre, pero también se puede hacer dentro de un marco europeo, de Unión Europea, asemejándose a países de nuestra dimensión, como puede ser Austria, como puede ser Dinamarca. Son países que tienen más o menos los habitantes de Cataluña, más o menos la dimensión geográfica de Cataluña, y en cambio son países soberanos que dentro de un marco europeo funcionan muy bien. Nosotros aspiramos a ser uno de estos países, ¿no? Esto lo podríamos ser dentro de España, si España nos diera la posibilidad de tener herramientas propias para desarrollar proyectos propios de país, pero eso, pues, muchas veces no ha sido así, ha sido exactamente al revés. Presidente Mas, usted en este momento y el partido al cual supongo que usted sigue vinculado, al PDeCAT europeo catalán, en este momento la posición del partido está más próxima en el tema del debate sobre la soberanía a Esquerra Republicana, que propone la taula de diálogo, la mesa de diálogo, o a Junts, que propone, bueno, la acción del Consejo para la República, del Consejo para la República. Sí, mire, yo, Manuel, soy de los que no he vivido bien la separación entre Junts y el PDeCAT, porque para mí, pues, vienen de la misma raíz, y es la raíz que muchos habíamos representado. Por tanto, yo soy de los que no acabo de entender esta separación y esta división interna, ¿no? Que además siempre tiene un precio en las urnas, y la prueba son estos últimos meses. Ahora, por primera vez, la presidencia de la Generalitat la tiene Esquerra Republicana, cuando en los últimos
pues 35 o 40 años no había sido así. Eso es una consecuencia de estas divisiones internas que yo creo que son altamente improductivas y que yo en ningún caso defiendo, ¿no? Pero, una vez constatado que esto es así, yo le giraría la pregunta que usted ha hecho y la pondría al revés y le diría que en este momento es Esquerra Republicana la que intenta hacer lo que hacía Convergencia durante muchos años. No es que el mundo convergente se haya ido hacia Esquerra Republicana, es que Esquerra Republicana se ha venido hacia el mundo convergente. Aunque a ellos probablemente no les guste que esto se explique así, però jo veo que és bastant en esta línia. President Mas, tenim el temps una mica... Estem una mica curts de temps. Ens agradaria molt si vostè volgués deixar un missatge per als catalans i catalanòfils i catalanes i catalanòfiles de l'Argentina. En català, per suposat. Perfecte, molt bé. Doncs, si voleu, acabem així. Acabem en català, en la nostra llengua pròpia, en aquella que molta gent a Argentina heu seguit defensant i amb la qual us sentiu identificant. Tret fonamental de la nostra identitat i de la nostra personalitat col·lectiva, actiu mantingut al llarg dels segles en contra de tots aquells que volien que el català desaparegués. I, finalment, això és una mica el símbol de la nostra pervivència històrica i, sobretot, de la nostra voluntat de ser un poble i una nació. Una nació no excloent, una nació no aïllada, al revés, una nació moderna, posada al dia, integradora de tota la seva gent, gent molt diversa, com sabeu, dels 7 milions i mig de catalans que som avui a Catalunya, dintre del Principat, doncs la majoria no tenen arrels catalanes, venen de molts llocs diferents. Molts dels que sou catalans i esteu en altres països també us identifiqueu amb aquesta nació oberta i amb aquesta nació no excloent. I la nostra aspiració pacífica i democràtica és intentant ser un dels millors països d'Europa i del món. Creiem que tenim les condicions per ser-ho, tenim els actius, tenim els talents, tenim les energies, però ens falten moltes eines per poder fer això. Eines que els altres països tenen. I estem en aquest camí. Sabem que ho tenim difícil, és veritat, no ho tenim pas gens fàcil, no? Sabem que el preu que estem pagant alguns per tot això no és un preu menor, però també pensem que els nostres objectius i els nostres anhels mereixen la pena i que si ens en sortim en algun moment, això serà un benefici que quedarà pel futur de Catalunya i per moltes generacions de catalans que vindran després de les nostres. I estem en aquest camí. I jo us animo com a mínim, encara que sigui des de la distància física, us animo a fer el que feu, que és seguir en proximitat tot el que està passant a Catalunya, que en definitiva el que passa a Catalunya també poc o molt ho sentiu com a propi. President, li agraïm moltíssimament la seva presència en aquest programa i també en el Casal de Catalunya de Buenos Aires. Jo també us ho agraeixo. Que tingueu molt bon dia. Gràcies. Moltes gràcies, president. Gràcies a vosaltres. Gràcies, igualment.